Hoy tenemos sobre la mesa algo que, bueno, sinceramente a primera vista podría parecer un simple protocolo de estiramientos Ujú. o incluso una rutina de calentamiento antes de entrenar, pero resulta que al profundizar en el material descubrimos que esconde una tecnología mental verdaderamente alucinante. Totalmente. Así que iniciamos esta nueva exploración a fondo con una curiosidad inmensa, sumergiéndonos en las traducciones de los textos fundacionales del Dr. Pan Ming sobre la ciencia del China en Qigong. Específicamente, vamos a analizar sus manuales de práctica. Y es un material de una profundidad técnica asombrosa, porque no estamos ante un texto místico o poético, para nada. No que va. Es un manual de instrucciones de una precisión milimétrica y nuestro objetivo hoy es sumamente directo. Vamos a desglosar paso a paso y de manera muy meticulosa lo que se conoce en las fuentes como las 8 frases. El Bayukuyue, sí. Eso es. En el análisis de hoy, el enfoque se va a mantener exclusivamente en la mecánica mental y física de cada una de estas frases. Queremos entender cómo funcionan en conjunto, casi como si fueran un interruptor de altísima precisión. Un mecanismo, claro. Un mecanismo diseñado específicamente para pasar del estado mental cotidiano, ese ruido constante que los textos denominan el corazón humano, a un estado de máxima concentración, pureza y conexión, que es el corazón del Dao. Y hay que recalcar que todo esto ocurre en unos instantes críticos, justo antes de iniciar el primer nivel de práctica dinámica, el Peng Chi Quan Ding Fa. Exacto. A ver si lo entiendo bien desde el principio, porque, claro, no estamos hablando de una simple visualización para relajarse un poco, después del trabajo. Para nada. Hablamos de una calibración completa de todo el sistema nervioso y energético. Vamos a desgranarlo, porque el nivel de detalle de la primera parte es increíble. Podríamos llamar a esta parte la fundación espacial y física. Me parece una buena forma de definirlo. Las dos primeras frases son Ding Tian Le Di, que se traduce como la cabeza toca el cielo y los pies se hunden en la tierra. Sí. Y la segunda es Xin Song Gi Chong, que significa el cuerpo está relajado, la mente está tranquila y llena de intención. Ujú. Fíjate que al leer esto, pues la primera impresión suele ser pensar en una simple corrección postural. Ponte recto y respira. No. Es una reacción muy común, pero las fuentes son clarísimas al respecto. Esto va muchísimo más allá de corregir la postura. Lo fascinante aquí es la mecánica física y mental exacta que exigen estas instrucciones. Claro, no es imaginarse un paisaje. No se trata de imaginar un paisaje bonito o de ponerse recto sin más. Hay una exigencia física rigurosa. Al colocar los pies juntos y buscar esa estabilidad, se requiere una relajación total del cuerpo, pero estructurada secuencialmente de arriba hacia abajo. De arriba a abajo. Sí, físicamente el cuerpo entero debe asentarse. Y mientras el cuerpo hace eso de forma física, la mente hace exactamente lo opuesto. Ahí está el contraste. La intención debe expandirse de manera direccional. Al llenar la cabeza de intención, se debe proyectar esa consciencia hasta que verdaderamente toque y se funda con el cielo inmenso. Ya. Y simultáneamente, al llenar los pies de intención, la consciencia debe penetrar profundamente hacia abajo. Tiene que atravesar el suelo hasta alcanzar el vacío infinito debajo de la tierra. Madre mía. Se genera una atracción mental monumental en direcciones completamente opuestas. Espera, vamos a detenernos aquí un momento porque esto me parece clave. Relajar el cuerpo de arriba a abajo suena, en principio, a una típica clase de relajación guiada. Sí, puede sonar a eso. Pero ¿qué tiene de diferente esta relajación física en concreto, este Sim Song, para que las fuentes lo marquen como un requisito absolutamente innegociable en este contexto? Pues la diferencia radica en su función estructural. La relajación física en el Shining Qigong, el Song, no significa en absoluto colapsar el cuerpo o dejarse caer como un muñeco de trapo. No es desplomarse. No, es una liberación activa de las tensiones internas mientras se mantiene una estructura impecable. Y esto tiene una razón puramente técnica. Si hay tensión en los músculos o en las articulaciones, la energía y la intención, el I, chocan contra un muro. O sea, se bloquean. Exactamente. Es como intentar pasar agua a mucha presión por una manguera que está. La relajación física es el acto mecánico de deshacer todos esos nudos. Se hace para que la mente tenga el espacio y la capacidad real de llenarse de esa intención expansiva, el Jiyong. Vale, ahora tiene muchísimo más sentido. Es como si la relajación fuera literalmente despejar las tuberías de todo el sistema. Tal cual. Y claro,
Al lograr ambos aspectos, esa firmeza estructural impecable por un lado y esa expansión mental en direcciones opuestas por el otro, el practicante deja de ser un punto aislado. Ya no es una persona pequeña en una habitación. Exacto, deja de ser un puntito pequeñito. Se crea un pilar energético. Es un conducto perfecto que conecta literalmente el universo entero a través de la anatomía física. Se establece un eje de transmisión directo entre el cielo y la tierra. Así es. Se construye la antena, por usar una analogía más moderna. Me gusta esa analogía. Y una vez que esa estructura vertical, esa antena, está sólidamente establecida, hay que configurar el software interno. Claro, el cuerpo está listo. Ahora falta la mente. Y esto nos lleva a las frases 3 y 4, que abordan de lleno la transformación de la actitud interna. La tercera frase es Waijing Neijing, respeto por fuera, tranquilidad por dentro. Ujú. Y la cuarta frase es Xin Cheng Mao Gong, corazón claro y apariencia respetuosa. Aquí hay un cambio de paradigma total. Sí, aquí el foco da un salto gigante. Pasamos del dominio puramente espacial al dominio emocional y actitudinal. Y para quienes analizan estos textos por primera vez, me parece fundamental hacer una aclaración gigantesca aquí. Porque las fuentes hacen una desmitificación absoluta de estos términos. Es vital recalcar eso. Cuando se habla de respeto o de reverencia en estos manuales, no se refieren en absoluto a arrodillarse ante deidades, ¿No? ni a buscar dioses externos o adorar figuras místicas. Históricamente siempre hemos asociado el respeto con rendir pleitesía a algo que está fuera de nosotros. Pero en la ciencia del Chinen Chikong, esta solemnidad tiene una función radicalmente distinta. Casi de ingeniería humana. Eso es ingeniería humana. Es un punto verdaderamente crítico. Si observamos esto desde una perspectiva puramente científica y fisiológica, vemos que la reverencia tiene un propósito directo y cuantificable en el cuerpo. ¿Cómo funciona exactamente? Adoptar una postura de solemnidad suprema y respeto absoluto actúa como un detonador. Su función es provocar un cambio inmediato en la energía interna del cuerpo, el chi. Ya. Las fuentes señalan que adoptar esta actitud respetuosa, imaginando por ejemplo que un observador inmensamente sabio y reverenciado está evaluando la práctica, activa un mecanismo intrínseco. Estabiliza la mente de golpe. Es decir, la centra por completo. La centra y moviliza la energía con una facilidad asombrosa. Es, en esencia, una tecnología basada en la actitud. Para visualizarlo mejor, es como cuando se entra en una catedral inmensa, en una biblioteca antigua o en un museo donde reina un silencio absoluto. Un ejemplo perfecto. Instintivamente, sin que nadie te diga nada, el cuerpo baja las revoluciones, la respiración se pausa de forma natural, los movimientos se vuelven más medidos, más lentos. Sí, entras en otro estado. Y no hay ningún misticismo en eso. Es el propio sistema nervioso parasimpático reaccionando a la solemnidad del entorno. Aquí, por lo que cuentan los textos, se está recreando esa misma respuesta fisiológica, pero generándola desde el interior, a voluntad. Esa es una analogía impecable. Se genera ese efecto catedral internamente. Al mantener esa apariencia respetuosa en el exterior, se facilita enormemente el desarrollo de un corazón claro en el interior. Un corazón claro. Y cuando los manuales dicen claro, se refieren a una pureza total. Es como un lago de montaña, en el que el agua está tan sumamente quieta que no hay barro flotando. Ni una sola onda en el agua. Exacto. No hay dobles intenciones, no hay distracciones cruzadas. Es el mecanismo perfecto para barrer los pensamientos caóticos. Madre mía, la cantidad de pensamientos caóticos que acumulamos en un solo día es brutal. Ese es el famoso corazón humano del que hablábamos al principio de esta exploración a fondo, ¿verdad? Ese mismo. Esa mente fragmentada que salta de una preocupación a otra sin descanso. Al adoptar esta solemnidad, la conciencia se ancla de forma tajante en el momento presente. ¿Se corta de raíz la dispersión? Se acaban las angustias sobre lo que pasó ayer o lo que hay que hacer mañana. La mente queda enfocada ahí. Gracias a esto, la transición hacia ese estado superior, el corazón del Dao, empieza a materializarse de verdad. Precisamente, y una vez que la mente está clara, quieta y perfectamente anclada, el sistema ya está preparado para el siguiente paso. El gran salto. Y es aquí donde la escala de esta práctica alcanza proporciones genuinamente cósmicas. Entramos en las frases 5 y 6 que tratan sobre la fusión con el vacío infinito. Vale, cuéntame. La frase 5 es Inien Buchi. Los pensamientos desaparecen o no surge un solo pensamiento. Y la frase 6 es Shenchu Taikon.
La mente se expande al universo infinito. El espíritu se enfoca en el vasto vacío. Este es el punto crítico de todo el proceso, el clímax mental absoluto. No surge un solo pensamiento. Suena fenomenal en el papel, casi poético. Desde luego. Pero seamos realistas. En la práctica, cualquiera que lo haya intentado sabe que uno se siente a intentar no pensar en nada e inevitablemente a los 10 segundos uno se acuerda de que se dejó la lavadora puesta. O la lista de la compra. Exacto. O de que pronto llega la declaración de la renta y hay que buscar los papeles. Es uno de los mayores desafíos de la cognición humana. ¿Cómo se supone que se logra esta ausencia de pensamientos sin acabar en una lucha interna tremendamente frustrante o, peor aún, quedándose completamente dormido? Esa es la paradoja central. Pero los manuales del Dr. Pang Ming la resuelven con una elegancia técnica envidiable. A ver. Las fuentes explican esta aparente contradicción de forma muy meticulosa. Revelan que el objetivo no es, bajo ningún concepto, forzar a la mente a quedarse en blanco. No es reprimir. No, tampoco se trata de reprimir activamente la actividad cerebral. Intentar no pensar requiere un esfuerzo monumental que genera muchísima tensión. Y esa tensión arruinaría de inmediato toda la relajación que hemos logrado en el primer paso. Claro, el song se perdería por completo. Exacto. Y por supuesto tampoco se trata de dejar la mente a la deriva para que divague y caiga en el letargo o en el sueño. Entonces, ¿cuál es el mecanismo exacto para apagar ese ruido de fondo ensordecedor sin luchar directamente contra él? La técnica consiste en combinar los pensamientos con el vacío. En lugar de pelear contra la naturaleza activa y dinámica de la mente, se le proporciona un objeto de enfoque que es infinito y que carece totalmente de forma. Ya entiendo. Se coloca absolutamente toda la atención y la consciencia en un espacio que no tiene apegos ni características definibles. Las fuentes usan a menudo la imagen del cielo azul inmenso, puro y despejado. Fíjate qué brillantez. Es como un truco de prestidigitación cognitiva. Totalmente. Al enfocar el espíritu en ese vasto vacío, la conciencia se fusiona con algo que, por su propia inmensidad vacía, no puede generar juicios. No genera resistencia. No genera estrés, ni cadenas de pensamientos secundarios. El cielo azul no tiene facturas que pagar, no tiene opiniones políticas. Al anclar la mente ahí, los pensamientos cotidianos simplemente se disuelven por falta de un asidero donde agarrarse. Exacto. Se quedan sin fricción alguna. Y es justo aquí donde los textos introducen un concepto tradicional fascinante. Una analogía que es pura alquimia interna traducida a mecánica mental. Me refiero al concepto del horno y el caldero. Hoy vamos a explorar esa imagen porque es potentísima. Lo es. Históricamente, los grandes maestros consideraban que el método supremo de purificación consistía en utilizar el inmenso vacío del cielo y la tierra como un gigantesco horno. Un horno a escala universal. Sí, y el propio cuerpo y la mente del practicante actuarían como el caldero que está dentro de ese horno. O sea, el universo entero operando como una especie de fuerza purificadora masiva alrededor de la conciencia humana. Así es la mecánica. Al enfocar el espíritu en el vasto vacío, se inicia un proceso donde la mente queda libre de cualquier tipo de contaminación mundana. Las actividades mentales del día a día, que en esta analogía serían los ingredientes o la materia prima dentro del caldero, se exponen al fuego invisible de este espacio infinito. Y ahí se transforman. Se limpian, se refinan, y es precisamente esta purificación absoluta la que permite que el sistema humano esté lo suficientemente receptivo para absorber de manera altamente efectiva la energía primordial del exterior. Lo que los textos llaman el Hun-Wen-Chi de la naturaleza. Para que nadie se pierda con la terminología técnica, vamos a aclararlo. Cuando las fuentes hablan de Hun-Wen-Chi en este contexto de la naturaleza, se refieren básicamente a la energía original, ¿verdad? Exactamente. A la materia prima indivisible del universo, a esa energía pura antes de que tome una forma específica o se contamine. Es como acceder al código fuente más puro de la realidad. Esa es una descripción excelente. Es la energía primordial, inagotable y totalmente pura. Al vaciar la mente en el infinito, se crea el vacío necesario para que esta energía primordial pueda entrar. Es una cuestión de volumen. Es pura física. Para que algo nuevo y expansivo entre, primero hay que vaciar el recipiente. Si el caldero está lleno de preocupaciones, no cabe nada más. Es una reconfiguración total y absoluta del individuo.
Si repasamos lo que ha ocurrido hasta ahora, el practicante ha pasado de ser un simple cuerpo físico lleno de tensiones en una habitación a convertirse en un pilar monumental que une el cielo y la tierra. Ese fue el primer paso. Luego ha barrido el ruido emocional con una solemnidad inquebrantable y finalmente ha expandido y purificado su conciencia fundiéndola con el vacío del universo. Un proceso impecable. Pero claro, quedarse flotando en esa inmensidad etérea no sirve de nada si luego hay que volver a la vida real, abrir los ojos y moverse. Tiene que haber una forma de recoger todo ese estado y anclarlo de vuelta al cuerpo físico. Y ese es precisamente el movimiento final, el paso maestro de toda esta tecnología mental. Entramos en la culminación del proceso, que es el retorno, la iluminación y la integración. Esto se articula en las frases 7 y 8. Las dos últimas. La séptima frase es Shenyi Yaoti, la mente ilumina el interior del cuerpo, y la octava frase es Joushen Rong Rong, todo el cuerpo está en armonía con el chi del universo. Esto se traduce en una sensación de energía plena y rebosante en todo el ser. Iluminar el interior del cuerpo. Fíjate que hasta la elección del verbo iluminar, que en el contexto original implica una observación profunda, casi como un escáner médico, cambia por completo la dinámica. Ya no estamos en expansión hacia afuera. Exactamente, cambia la dirección del flujo. Esta sección detalla una acción técnica vital. Las fuentes hacen un hincapié extraordinario en que el Dinen Qigong no se conforma con una disolución pasiva en la naturaleza. Después de que la mente se ha expandido, se ha purificado en el horno del infinito y se ha convertido en un espacio incontaminado, se debe ejecutar un retiro activo. Un movimiento deliberado. Consciente y deliberado, se concentra toda esa inmensa energía mental, que ahora es cristalina, para tomar de nuevo el control del cuerpo físico. La intención, cargada con la cualidad majestuosa de ese vasto vacío, regresa hacia adentro. Penetra, escañea e ilumina cada músculo, cada órgano, cada célula. Y aquí radica el momento de verdadera genialidad de todo este sistema. Es deslumbrante. Al retraer activamente la mente desde los confines más lejanos del universo hacia el interior de un espacio tan pequeño como el cuerpo humano, la mente no regresa con las manos vacías. No es un simple viaje de ida y vuelta. Para nada. En ese movimiento de contracción, la conciencia trae de vuelta consigo todo ese juño anqi inagotable de la naturaleza del que hablábamos antes. Es un acto de recolección energética a una escala masiva. Es una cosecha inmensa. Sí, la consciencia actúa como una inmensa red que se lanzó al infinito y ahora se recoge, arrastrando consigo la vitalidad primordial del universo para depositarla dentro de la estructura física. Y el resultado físico de esa recolección es inmediato. Por eso la octava frase describe ese estado de Joushen Rong Rong. Quienes practican esto describen una profunda sensación de plenitud. Un calor palpable. Sí, un calor interno evidente, una armonía que hace vibrar todo el ser. Es la confirmación física, casi medible te diría, de que el proceso mental ha tenido un impacto biológico y energético real. El cuerpo entero se llena. Así es, se logra el estado definitivo y óptimo de la preparación. El ser humano en el ki en el ser humano. Es una simbiosis total. Las fronteras físicas, rígidas, se han difuminado por completo. Ya no hay límite claro entre el interior y el exterior. Pero al mismo tiempo, la consciencia está más anclada y presente en la forma física que nunca antes. Con este último y crucial paso, se completa exitosamente la transición fundamental de la que hablábamos al principio de esta exploración a fondo. El cambio de estado. Se ha dejado atrás definitivamente el corazón humano, esa mente distraída, fragmentada, abrumada por los detalles minúsculos de la cotidianidad, y se ha instaurado el corazón del Dao, una mente unificada, inmensamente pura y en perfecta resonancia con las leyes naturales más amplias. Y solo entonces se puede empezar. Es únicamente en este estado de altísima precisión que el sistema cuerpo-mente está verdaderamente configurado y listo para iniciar los movimientos dinámicos y físicos del primer nivel de práctica, el Penchi Wan Dingfa. Empezar a moverse antes de haber completado esta secuencia sería como intentar encender un ordenador potente sin haber cargado primero el sistema operativo. Es una analogía perfecta. Fallaría estrepitosamente. Para recapitular todo lo que se ha desgranado en esta exploración, nos queda meridianamente claro que estas 8 frases, el Ba Yu Ku Yue,
No son bajo ninguna circunstancia un poema tradicional adornado, Ni un rezo. ni un mantra místico para repetir sin sentido. Estamos ante una tecnología mental altamente sofisticada. Es literalmente un manual de instalación paso a paso, un protocolo operativo riguroso diseñado para reconfigurar la interfaz entre el cuerpo y la mente. Y funciona de forma asombrosamente rápida. En cuestión de minutos, si se aplican dos mecanismos correctos de relajación estructural, solemnidad, expansión al vacío y retracción iluminadora, este método permite eliminar por completo el ruido estático de la conciencia humana y sincronizarla como un reloj suizo con la inmensidad del universo. Y si traemos todo este análisis detallado de los textos del Dr. Pang Ming a la realidad de nuestro mundo contemporáneo, la relevancia práctica es sencillamente innegable. Es más necesaria que nunca. Vivimos en una era definida casi por completo por la sobrecarga constante de información, por un estado de alerta y ansiedad crónicos. Las mentes están perpetuamente dispersas en 1000 pantallas y preocupaciones simultáneas. ¿Agotadas? Este método, estructurado con un rigor científico encomiable, demuestra algo fundamental para el ser humano actual. Demuestra que la intención dirigida no es un concepto filosófico abstracto que suena bien en los libros de autoayuda. No es palabrería. Es una herramienta utilitaria, aplicable y medible que altera la realidad fisiológica y psicológica de una persona de manera inmediata. Organiza el caos interno más absoluto en un orden coherente y utilizable. Y para poner el broche final a esta exploración a fondo, hay una reflexión que merece la pena dejar sobre la mesa. Algo para que quienes nos escuchan lo mastiquen más allá del ámbito estricto de los manuales de práctica de Qigong. Adelante con esa reflexión. Si la mente humana, guiada simplemente a través de la comprensión profunda de estas 8 frases, posee la capacidad mecánica de estructurar el cuerpo, de expandirse hasta los confines del universo para purificar sus pensamientos y de traer de vuelta una energía capaz de transformar la sensación física a nivel celular en cuestión de segundos, Es un poder inmenso. cabría preguntarse qué pasaría si se aplicara este mismo nivel de claridad absoluta, de solemnidad interna y de intención expansiva a la vida diaria. Imagínate abordar las decisiones más complejas, las interacciones más tensas o los retos más ordinarios de la cotidianidad aplicando este protocolo, Cambiaría todo. logrando ese corazón del Dao justo antes de dar el primer paso o de pronunciar la primera palabra frente a un problema. Es una premisa extraordinaria que invita a observar el inmenso potencial de la conciencia desde un paradigma completamente revolucionario. Nos recuerda que la capacidad de intervenir en nuestra realidad interna y reconfigurarla siempre está disponible. Siempre está ahí. Solo requiere el conocimiento de la técnica adecuada. Absolutamente. La tecnología ya está instalada en nosotros. Solo hay que saber cómo pulsar los botones correctos en el orden adecuado. Ha sido un ejercicio verdaderamente revelador diseccionar la arquitectura de estas 8 frases con tanto nivel de detalle. Ha sido fascinante. Continuaremos desgranando fuentes, analizando textos y celebrando la inmensa alegría que aporta el aprendizaje constante. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de análisis. Hasta la próxima exploración a fondo.